Buenas tardes. Continuamos con nuestro programa establecido y la siguiente es una conferencia magistral a cargo del doctor José Altamirano. José ya lo conocen, trabaja en el Hospital Valdebrón, es parte del Instituto de Investigación del Valle de Hebrón, su clínica privada la tiene en el Hospital Quirón de Barcelona, es un médico con frecuente actividad en las actividades de la Asociación Médica de Patología. Es un gusto tenerte con nosotros, José, y su plática va orientada a lo que son los nuevos focos o nuevas dianas terapéuticas en cuanto a la hepatitis alcohólica. Por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias al comité organizador del Congreso por la cordial invitación, a Aldo y a todos los que están detrás de la organización de este Congreso que ha sido hasta ahora excelente. Muchas gracias también por la gran hospitalidad aquí en mi tierra. Bueno, pues la tarea que me han dado para hoy es explorar cuáles son las nuevas dianas terapéuticas en la hepatitis alcohólica. Entonces, quiero empezar por comentarles un poco lo que es la historia natural y el impacto que puede llegar a tener la esteatopatitis alcohólica en los pacientes que tienen enfermedad hepática por alcohol. Como ustedes bien saben, la enfermedad hepática por alcohol se produce en aquellos pacientes que tienen un consumo de alto riesgo, definido como más de 60 gramos al día de alcohol en hombres y aproximadamente más de 40 en las mujeres, progresando al desarrollo de esteatosis hepática, y esta eventualmente, influenciada por diversos factores de riesgo, puede presentar ya sea inflamación, presencia de fibrosis, cirrosis y descompensaciones. Quiero llamar su atención a esta entidad, a la presencia de esteatohepatitis alcohólica, dado que todos nosotros conocemos a estos enfermos, a los pacientes que son cirróticos y que hacen una descompensación en presencia de esteatohepatitis y les cuesta la vida. Pero también hay otro escenario, que son aquellos pacientes que tienen esteatohepatitis en la biopsia hepática, pero que nunca se han descompensado. Estos son los que llamamos nosotros compensados, ¿no? El ASH compensado o bien el ASH que camina, ¿no? Son los enfermos que están, pues eso, en las cantinas, en los bares y que no han sido diagnosticados de hepatópata. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto la hepatitis alcohólica, que esto es ya mejor conocido, ¿no? Como los pacientes que tienen un ASH compensado o temprano, tienen alta mortalidad, unos a corto plazo y otros a largo plazo. Pero ahora bien, esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Primero, quiero hablarles brevemente de estudios de salud pública en hepatitis alcohólica, repasar con ustedes de manera rápida los determinantes de la mortalidad a corto y a largo plazo, dado que son las dianas clínicas terapéuticas en estos enfermos, y luego después tratar de identificar qué hay de nuevo en las dianas moleculares terapéuticas para la hepatitis alcohólica. Bueno, este es el impacto que tiene la carga y el impacto que tiene la enfermedad hepática por alcohol en la cirrosis. Este es un estudio que se hizo por Eva Stein y Mónica Cruz Lemini, en donde se hizo una gran base de datos teniendo en cuenta que cada uno de los casos era un país en el mundo. Entonces tratamos de analizar cuál era la fracción atribuible de cirrosis en los diferentes continentes y por países. Vean ustedes cómo Latinoamérica, al igual que América del Norte y Europa, sobrepasan el 50% de la fracción atribuible de cirrosis por alcohol. Ahora bien, esto es un poco mucho mejor conocido, pero lo que sí que es cierto es que aquellos pacientes que tienen un patrón de bebida intenso o heavy drinkers son aquellos que más jalan la distribución de la fracción atribuible a cirrosis por alcohol en el mundo. Y esto es una gráfica donde pretendo expresarles cada uno de los puntos, es un país en el mundo. Vean ustedes cómo comparados con aquellos países en donde predominan los bebedores moderados, los países que tienen más porcentaje que heavy drinkers, pues efectivamente, ¿no? Tienen una fracción atribuible de alcohol mucho superior a los anteriores. ¿Qué hay de México? Bueno, en México, si bien es cierto, ¿no? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, del reporte global de 2014, si bien es cierto, el patrón de consumo se ha mantenido estable, pero esta estabilidad no es inocua porque sigue siendo la enfermedad hepática por alcohol la principal causa de mortalidad en nuestro país, sobre todas las demás enfermedades que pueden, mortalidad por eventos hepáticos, sobre todas las demás mortalidades de tumores hepáticos o hepatitis víricas. Pero esto es así porque si ustedes ven en la tabla de abajo,
cuando consideramos a ambos sexos, el porcentaje de bebedores episódicos de alto riesgo es superior al 20%. Si bien este porcentaje es un poco llevado a este número por los varones, que no por las mujeres, según el reporte mundial de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la enfermedad hepática por alcohol es la causa principal de hospitalizaciones y de costos en hospitalización dentro de los Estados Unidos. Esto no es ninguna novedad, son pacientes que se descompensan más, que se gasta más dinero para poderlos dar de alta vivos de un hospital. Y esto es así, pero lo que les quiero expresar con esta diapositiva, esto es así, pero vean ustedes en el 71, cuando empezaron el tratamiento con prednisona en la hepatitis alcohólica, pues teníamos una mortalidad con el fármaco a corto plazo de aproximadamente un 50%, se decía en ese entonces. A pesar de todos los esfuerzos y de toda esta epidemiología que les he comentado, estos son datos del estudio STOPA, este es el estudio más grande que se ha hecho, el clinical trial más grande que se ha hecho en hepatitis alcohólica. Vean ustedes cómo la mortalidad, sí, ha bajado, pero el progreso en la medicina y en el tratamiento de las complicaciones también ha sido mucho mayor, y es esperable que por el progreso de esta medicina este porcentaje baja, pero a largo plazo seguimos más o menos en los mismos números. Seguimos aproximadamente en una mortalidad de hasta un 40%, que es muy parecida a la de 1971. Ojo, con el mismo fármaco. Ahora bien, ¿recibe la suficiente atención la enfermedad hepática por alcohol? ¿Recibe la atención que merece? Y quiero analizar esto con ustedes en varios escenarios. Primero, en el área de la investigación. ¿Estamos investigando suficiente en enfermedad hepática por alcohol? Y luego también quería comentarles algo acerca de la sociedad. ¿La sociedad está dándole la importancia a la enfermedad hepática por alcohol que ésta merece? Este es un estudio que hizo el grupo de Ramón Bataller en Carolina del Norte, cuando Ramón Bataller estaba en Carolina del Norte, es un estudio en Ambinunga. Es el estudio Attention, en donde en esta diapositiva lo que les pretendo enseñar es esto de aquí. Se hizo una investigación de cuánta atención recibían las 4 enfermedades más predominantes, de las 4 hepatopatías más predominantes en toda la literatura, tanto de PubMed como de agencias que daban funding público, ensayos clínicos, conferencias y también de fuentes farmacéuticas. Vean ustedes cómo, comparado con todas las demás, la enfermedad hepática por alcohol recibe ciertamente muy poca atención. Pero en un escenario más de nuestro medio, esto es lo que está pasando ahora mismo aquí, ¿no? En el Congreso Anual de Patología de este año en México, pues solamente recibimos la atención, los que nos dedicamos al alcohol, un 5.4%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 68 conferencias solamente hubo 2 que mencionaban en el título la palabra de hepatopatía alcohólica, solamente un trabajo de presentación oral y 7 carteles. Más o menos es el mismo porcentaje en el cual andan en el mundo. Voy a más. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la carga socioeconómica y médica que tienen las 4 enfermedades predominantes, las 4 hepatopatías predominantes? Vean ustedes lo que cuesta dar de alta a un paciente con hepatopatía alcohólica, la cantidad de trasplantes que se hacen tanto en Europa como en los Estados Unidos y la mortalidad, evidentemente, superior en estos enfermos. Si nosotros hacemos una tasa de cuánta atención se le da versus cuánto es el impacto que tiene la hepatopatía alcohólica, evidentemente la hepatopatía alcohólica está por debajo de las otras 3 enfermedades, de las otras 3 hepatopatías. Y voy a más, si esto hacemos una correlación directa, cara a cara, de cuánta atención se le da a la hepatopatía alcohólica versus el tratamiento específico, vean ustedes cómo directamente estamos muy por abajo de lo que puede ser el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B. Efectivamente, estos son las tasas de eficacia para las maniobras terapéuticas en el virus de la hepatitis C, casi un 100% de efectividad. Eso no es nada nuevo para todos nosotros. Pero en hepatopatía alcohólica realmente rozamos entre el 15 y el 20%. ¿Qué hay acerca de la sociedad? ¿La sociedad le da la suficiente atención a la hepatopatía alcohólica? Bueno, esto es una parte del estudio de Ambinunga que no está publicado, pero se hizo una investigación buscando metiendo la palabra cirrosis y buscando en 35 países
en los principales diarios y medios de difusión que había entre el 2005 y el 2014. Bueno, pues esto es lo que está pasando en América Central y en Sudamérica. Efectivamente, la cobertura de noticias acerca de las etiologías de la cirrosis, ¿no? La cirrosis tomada como un total, la etiología de esta cirrosis era un 55% por alcohol, es decir, es una enfermedad muy prevalente dentro de nuestro medio. Y efectivamente, sí se está cubriendo, pero no le estamos prestando atención. Ahora bien, esto voy a repasarlo muy rápidamente con ustedes. ¿Cuáles son los determinantes de mortalidad en un paciente con hepatitis alcohólica? Primero que nada, quería aclarar un par de conceptos. ¿Qué es el síndrome clínico y realmente si la hepatitis alcohólica es una entidad diferente a la que todos conocemos? Porque un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, y efectivamente un paciente que tenga abuso del alcohol puede presentar los signos de inicio de ictericia de una manera abrupta, ¿no? O puede descompensarse de nuevo sin antes saber que tenía una hepatopatía. Esto es el síndrome clínico del paciente con hepatitis alcohólica. Pero en realidad la hepatitis alcohólica es una entidad propiamente dicha. ¿Por qué? Porque tiene una presentación clínica que la define. Son estos pacientes que inician con ictericia de nuevo, que se descompensan de nuevo, que tienen fiebre, hepatomegalia, que tienen datos biológicos analíticos característicos y que además tienen unos datos histológicos también característicos. Estas son las definiciones estándar que se publicaban en Gastroenterology el año pasado para tratar de definir tres diferentes escenarios de diagnóstico del paciente que tenga una probable hepatitis alcohólica, una sospecha de hepatitis alcohólica. Tienen que tener en cuenta que, a pesar de que ustedes tengan el síndrome clínico, hay diferentes factores de confusión que pueden enmascarar a un paciente con otra etiología que no sea una hepatitis alcohólica. Se los numero aquí. Y en realidad, si todos estos factores de confusión son negativos, entonces lo que tenemos es un paciente que presenta el síndrome clínico, que no tiene factores de confusión y que entonces es muy probable que tenga un diagnóstico de hepatitis alcohólica clínicamente hablando. Si hay algún factor de confusión, lo que se propone en estas definiciones estándar propuestas por la NIAAA, es que este enfermo vaya y realice una biopsia hepática, una biopsia transjugular por las características biológicas de estos pacientes. Son pacientes que tienen niveles muy bajos de plaquetas cirróticos prácticamente en su totalidad y que son, potencialmente susceptibles de una complicación por una biopsia percutánea. Entonces, si esto es así y se biopsia al paciente, se puede definir la hepatitis alcohólica como definitiva en el caso de que tenga las características histológicas propias de ella. Si no es posible biopsiar al enfermo, definitivamente se quedará como un diagnóstico de posible hepatitis alcohólica, o bien se diagnosticarán otras entidades. Pero ¿podemos realmente estratificar el pronóstico de estos enfermos? Y si podemos hacerlo, ¿cuáles son los determinantes mayores de mortalidad o de supervivencia en estos enfermos? Sí lo podemos hacer. Hay muchos baremos pronósticos en pacientes con hepatitis alcohólica. Estos baremos pronósticos se dedican a definir si el evento o el episodio es un episodio grave o es un episodio no grave. Se puede utilizar cualquiera de ellos, utilizar el que esté mejor validado en su población. Y en el Hospital Clinic se desarrolló Marlene Domínguez desarrolló un score pronóstico que es el único score en donde se contempla un riesgo intermedio evaluado al ingreso. Este score, con 4 elementos al ingreso, 3 de ellos analíticos y la edad del paciente, puede estratificar de una manera segura a un paciente que tenga bajo riesgo de mortalidad a corto plazo, riesgo intermedio y riesgo alto. Además, este es el paper de Gastroenterology que tuvimos oportunidad de publicar. Este es un estudio multicéntrico en donde pudimos estratificar la mortalidad de los pacientes no solamente por parámetros analíticos, sino que también por parámetros histológicos. La biopsia en estos enfermos nos puede dar información adicional en cuanto al pronóstico. Y entonces, de una manera semicuantitativa, con la estadio de fibrosis, la presencia y el tipo de bilirrubinostasis, la presencia o ausencia de un infiltrado de neutrófilos o polimorfonucleares grave o no, extensivo o no, y las megamitocondrias, se pueden definir 3 grupos de pronóstico en pacientes con hepatitis alcohólica. En México tuvimos la oportunidad también de publicar un estudio multicéntrico
en donde vimos que, especialmente en población mexicana, la cantidad de consumo de alcohol por arriba de 120 gramos al día podía estratificar el pronóstico a corto plazo también de los pacientes con hepatitis alcohólica. Y también hay otros factores de mortalidad a corto plazo. Este es el estudio de la disfunción renal o acute kidney injury basado en los nuevos criterios de AKIM para estratificar a los pacientes con hepatitis alcohólica en mal pronóstico, buen pronóstico, de acuerdo al desarrollo de la disfunción renal dentro de la hospitalización. Y vean cómo ustedes, aquellos pacientes que desarrollaban disfunción renal dentro de los primeros 90 días prácticamente morían a un 80%. El principal determinante de la disfunción renal en estos enfermos en nuestro estudio fue la presencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y es que finalmente el paciente con hepatitis alcohólica muere no solamente por el hecho de tener disfunción renal, ni el hecho de tener o no complicaciones, sino estas complicaciones llevan a estos enfermos a disfunción orgánica múltiple. Todos los pacientes, vean ustedes aquí, este es el estudio de Javier Michelena, paciente que desarrolla disfunción orgánica múltiple definida como 2 o más órganos, prácticamente muere en un 70-80%. Esta disfunción orgánica múltiple, ¿cómo predecirla? Pues es muy fácil. Yo creo que todos tenemos a la mano esto, ¿no? Son las constantes vitales de los enfermos, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Y si a esto le agregamos simplemente el conteo de leucocitos en la analítica, que prácticamente todos nuestros enfermos lo tienen, podemos de una manera segura predecir el riesgo de disfunción orgánica múltiple que pueden tener estos enfermos. Ahora bien, el CIRS importa, es decir, el CIRS es un determinante de mortalidad a corto plazo con y sin infección en los pacientes con hepatitis alcohólica. Pero esto es así porque en los pacientes que tienen CIRS, en realidad no es que se infecten más o no, sino que simple y sencillamente son pacientes que ya de entrada son de alto riesgo y hay que definir específicamente por qué. En el estudio de Jaime Michelena también tuvimos la oportunidad de analizar el lipopolisacárido circulante periférico de estos enfermos con hepatitis alcohólica y lo que encontramos es que pacientes que tenían un lipopolisacárido superior a 1.3 unidades estándar se asociaban con mayor mortalidad. A su vez, estos mismos enfermos con una alta carga de lipopolisacárido circulante se infectaban más en su estancia hospitalaria y respondían menos a los corticoides en esta serie. Esto puede ser explicado por la vía del lipopolisacárido y tolar receptor 4. El paciente con hepatitis alcohólica tiene una verdadera disonancia inmune, tiene una disfunción inmune inherente. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, son pacientes que normalmente son cirróticos, tienen una disrupción de las uniones estrechas, de las tight junctions, y se exponen. El lipopolisacárido al torrente circulatorio tiene una verdadera migración bacteriana o del lipopolisacárido. Este lipopolisacárido puede ir por los vasos, puede activar el toilar receptor a nivel del sistema inmune, tanto en macrófagos como de polimorfonucleares, y de esta manera disminuir su fagocitosis y hacer a los enfermos con hepatitis alcohólica potencialmente más susceptibles de infecciones, pero a su vez también este lipopolisacárido puede activar la célula de Kupffer produciendo citoquinas proinflamatorias, activándola y produciendo también a su vez la célula estelar produciendo colágeno. Asimismo también puede producir muerte celular por apoptosis a nivel hepatocitario. Pero esto no es todo. Yo creo que estos determinantes de mortalidad son muy importantes en la etapa aguda del paciente y a corto plazo, pero lo más importante seguramente una vez que nosotros demos de alta a un enfermo con hepatitis alcohólica es esto. Este es un paper que nos acaban de aceptar en Hepatology, en donde lo que tratamos de mostrar es que la presencia de cualquier tipo de recaída en el alcoholismo a largo plazo en los pacientes con hepatitis alcohólica, una vez han sido dados de alta, importa. Es decir, hay que mantener al paciente completamente abstinente después de esto. Y esto es muy complicado. Son pacientes que tienen una psicopatología muy extensiva, son pacientes en donde verdaderamente se necesita un tratamiento multidisciplinar, tanto con psicólogos, con psiquiatras, con trabajadores sociales y con los hepatólogos, evidentemente. Son pacientes que pueden llegar a aceptar la conciencia de toxicidad porque vieron que estaban muy mal físicamente hablando en el episodio de hepatitis alcohólica,
pero que muy pocos de ellos salen del hospital con una conciencia de dependencia para no poder volver a probar el alcohol. Y esto impacta a la mortalidad a largo plazo de estos enfermos. Ahora bien, ¿qué dianas terapéuticas, ¿de qué dianas terapéuticas vamos a hablar? Yo creo que la manera de hacer una evaluación y de identificar nuevas dianas terapéuticas en la hepatitis alcohólica, en la hepatopatía alcohólica es esta. Hay que empezar primero que nada viendo enfermos, hacer estudios clínicos, hacer un biobanco, tener bioespecímenes para luego después poder hacer pruebas por medio de ómicas, tanto pronósticas como diagnósticas, identificar ya sea marcadores o bien dianas terapéuticas, testarlas en modelos animales y una vez bien identificadas, ir entonces al escenario clínico para desarrollar estudios preclínicos y después de ello pues ir a la vida real, ¿no? A los pacientes. Esta es la manera en que nosotros vemos cómo hacer un estudio translacional en general, ¿no? Y sobre todo en estos pacientes. ¿Por qué lo digo así? Déjenme revisar con ustedes el paradigma que teníamos en hepatitis alcohólica desde los 70 hasta el 2000. Lo que se conocía o lo que se decía era que la hepatitis alcohólica se debía a un aumento de la inflamación intrahepática mediada por polimorfonucleares y que entonces el paciente con una hepatopatía alcohólica, pues bueno, estaba en la fisiopatología de estos era la inflamación aguda. Por lo tanto, drogas antiinflamatorias como por ejemplo los corticoides y los bloqueantes, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral, pues podían servir para curar esta enfermedad. Pero esto es así porque se basaban en la patogénesis de estudios experimentales en roedores. Entonces, efectivamente, ¿no? El factor de necrosis tumoral aquí sí que estaba demostrado que producía la inflamación, aumentaba la apoptosis y entonces este infiltrado inflamatorio de daño hepatocelular y fibrosis pues era la fisiopatología que conocíamos, ¿no? en pacientes con hepatitis alcohólica o con hepatopatía alcohólica en general. Desgraciadamente en la práctica clínica esto no es así. ¿Por qué? Porque los dos ensayos más o menos bien diseñados para evaluar el papel de los bloqueantes de factor de necrosis tumoral alfa fallaron y aumentaban la tasa de infecciones graves en estos pacientes y les costaban la vida. ¿Pero por qué? ¿Qué estuvo mal con bloquear el TNF-alfa? Bueno, es que resulta que el TNF-alfa, por ejemplo, disminuye la regeneración hepática y sí que es cierto que aumenta la tasa de infecciones en estos pacientes. Estas infecciones les costaban la vida a los pacientes con hepatitis alcohólica. Voy a más, estos son datos del estudio CLASH. Si ustedes, quiero llamar su atención aquí, al infiltrado por polimorfonucleares, entre los unos y los otros. El estudio CLASH lo que hace es tratar de demostrar que existe verdaderamente una fase temprana de la enfermedad. Los pacientes que tienen una real hepatitis alcohólica confirmada por biopsia no tienen tanta infiltración por polimorfonucleares en el hígado comparadas con los pacientes que tienen un ASH en etapas muy iniciales. Y es que además, si volteamos a ver otra vez el paper de la histología, la evaluación semicuantitativa de los polimorfonucleares entre los pacientes que tenían una infiltración grave por polimorfonucleares no les concedía más riesgo, sino al contrario, les concedía más riesgo tener una infiltración leve o no tenerla, propiamente dicho, hablando en las biopsias. Esto quiere decir, les pongo un par de ejemplos, que comparando al paciente 1 que tiene una pobre infiltración con polimorfonucleares con el paciente 2, este paciente de aquí tiene 4 veces más probabilidades de sobrevivir al episodio agudo de hepatitis alcohólica. Sí que es cierto que en Barcelona el grupo de Ramón Bataller hizo muchos estudios acerca de citoquinas proinflamatorias y de la expresión de las mismas en el RNA de los hígados de pacientes con hepatitis alcohólica, y entre las dos más interesantes pues era la CXC1, que es el GRO-alfa. La expresión de CXC1 sí que estaba asociada a los episodios graves de pacientes con hepatitis alcohólica, y la expresión, por ejemplo, de la interleuquina 8 sí que se asoció a una mayor tasa de mortalidad y de hecho la predecía a 90 días. Estos son los estudios de Jordi Colmenero y Marlene Domínguez inicialmente. Pero un apartado que yo quería poner en la mesa era plantearles si alguno de ustedes había pensado si en realidad las células progenitoras estaban escasas en estos pacientes o estaban tocadas, o si en realidad la regeneración hepática tenía que ver en el pronóstico de estos pacientes. Bueno, esto lo analizamos en el paper de Pau Sancho Bru. Se hizo un análisis de arrays con todos los genes en biopsias hepáticas.
la expresión de toda la expresión génica de RNA de aquellos genes que tenían que ver con regeneración hepática y con expansión ductular, y lo que sí que encontramos es que los pacientes con hepatitis alcohólica no es que tengan una disminución de expresión genética de células progenitoras o de reacción o de expansión ductular, de hecho la tienen, y esta se asocia a un peor pronóstico. Pero ¿por qué es así? Bueno, porque este es el camino del paciente que tiene una hepatitis alcohólica. Al momento de analizar la expresión génica hay un punto de no retorno, es decir, la expansión ductular es muy agravada, pero todo esto es una respuesta para tratar de regenerar este hígado. Entonces, ¿se mueren más? Sí, los pacientes que tienen una expansión ductular, una reacción ductular muy grave, pero también es cierto que entre aquellos que no tienen una reacción ductular muy grave, hay algunos genes asociados a proliferación de hepatocitos como EPCAN1 que sí que se han asociado a mejor supervivencia. Y esto ha sido comprobado en otros estudios por el grupo de Lille. Estos son hígados de los explantes de la corte de Lille. Corroboraron que efectivamente la reacción ductular estaba muy marcada midiendo la citoqueratina 7 y ellos midieron a su vez la citoqueratina 9. Sin embargo, a pesar de que haya mucho estímulo para que exista esta regeneración hepática, esta no es efectiva en los pacientes con hepatitis alcohólica. Esto quiere decir que el paradigma que teníamos anteriormente de que los polimorfonucleares eran los causantes de todo esto y además influían en la mortalidad, pues parece que no es tan cierto. Ahora bien, ¿hay otros determinantes? Bueno, pues sí, parece ser que hay un determinante en cuanto a regeneración hepatocitaria y expansión ductular en estos pacientes, que aún no tenemos un rol completamente definido, y también es cierto que mirando atrás desde los estudios clínicos, parece ser que hay un papel de la inflamación sistémica en estos pacientes. Entonces, el paradigma cuando lo revisamos en 2016, parece ser que el punto es que los pacientes con una hepatitis alcohólica grave se caracterizan por una deficiente regeneración hepática y por una aumentada respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, por lo tanto, lo que deberíamos de hacer son maniobras para poder mejorar todo esto, mejorar la regeneración hepática y atenuar entonces aquella inflamación sistémica que tienen estos pacientes. Y esto, lo único que le quería mostrar es el estudio de Gemma Odena, en donde lo que hicieron es tratar de demostrar que sí, efectivamente hay un aumento de la expansión de la reacción ductular. Esta es la misma citoqueratina 7. Gemma Odena testó que además la citoqueratina 23 también influía en todo esto y era otro marcador nuevo en cuanto a que era capaz de expresar también reacción ductular y regeneración hepática. Los niveles de citoqueratina 23 se correlacionaban con la presencia de los baremos pronósticos, tanto del MEL como del AVIC. Los pacientes que tenían una expresión hepática aumentada de citoqueratina 23 también es cierto que tenían mayor hipertensión portal, y finalmente a nivel clínico también se asociaron estos a las altas expresiones de citoqueratina 23 con una mayor mortalidad a corto plazo de estos enfermos. Lo interesante de todo esto es que cuando analizan a nivel de modelos murinos la citoqueratina 23 y el potencial papel que juega el eje de hipopolisacario toll receptor 4, cuando se bloquea o cuando se noquea al ratón a nivel de toll receptor 4, efectivamente los niveles de expresión de estos marcadores, todos ellos de regeneración hepática, disminuyen. Entonces, lo que tenemos ahora es que tenemos un paciente que tiene una hepatopatía alcohólica ya de base, que además continúa bebiendo, lo hace de una manera riesgosa, y entonces se echan a andar varios mecanismos. Un mecanismo de respuesta regenerativa, un mecanismo de daño celular, cambios en la microbiota, en el microbioma del enfermo, aumento de la permeabilidad a nivel intestinal, translocación bacteriana, y entonces por esta banda se aumentan las progenitoras, se aumentan los marcadores de progenitoras hepáticas, hay una insuficiente regeneración hepática. Esto a su vez también puede traer daños o disturbios o alteraciones arquitectónicas a nivel hepatocitario y hepático. Esto produce falla hepática, pero por el otro lado estas dos lo que producen es que mediados ya sea por DAMS o por PAMPs, aumentan la inflamación sistémica produciendo daño multiorgánico en estos enfermos, y por el otro lado alteraciones funcionales tanto de inflamación como de lesión hepatocitaria. Entonces, con todo esto hablado, muy probablemente el perfil ideal para una terapia dirigida o una terapia
diana en los pacientes con hepatitis alcohólica sea, primero que nada, una diana que tenga un potencial y muy robusto patio de investigación a nivel translacional, ya sea tanto preclínico como en humanos, que tenga un efecto antiinflamatorio, pero que este efecto además incluya un efecto antiinflamatorio sistémico que favorezca pues la regeneración hepática y que no tenga efectos adversos a nivel inmune, porque estos pacientes, hay que recordarlo, tienen una disfunción inmune importante, son pacientes que tienen altas tasas de infección. Y por lo tanto, pues muchos de ellos, los he enlistado aquí, ¿no? Potenciales dianas terapéuticas en hepatitis alcohólicas, pues desde los antibióticos para prevenir o evitar las infecciones en estos enfermos, hasta los potenciales de regeneración que pueden llegar a tener los estimulantes a nivel de médula ósea, los inhibidores tanto de los PAMPs como de los DAMPs, ¿no? Y algunos otros fármacos que pueden conferir hepatoprotección. Quiero agradecer a todos los grupos colaborativos que forman parte del consorcio INTIM, que gracias a ellos todos estos estudios, tanto en Barcelona, en Chapel Hill y a nivel mundial y ahora en Pittsburgh, se han estado realizando. Y a ustedes muchas gracias por su atención.